lección del día de hoy. En esta clase vamos a formalizar el concepto de qué significa que dos espacios sean homotópicamente equivalentes. O como lo mal decíamos en clases pasadas, qué significaba que en el ámbito de la topología algebraica dos espacios topológicos sean exactamente la misma cosa. ¿Ok? Bien. Bueno, veamos. Comencemos un poco despacio. Consideremos dos espacios topológicos, llamémoslos X y Y, y consideremos dos funciones. En principio los vamos a tomar continuas, siempre vamos a estar trabajando con funciones continuas, ¿vale? Dos funciones continuas que van de nuestro espacio X a nuestro espacio Y. Bien. Diremos que estas funciones son homotópicamente equivalentes si existe una homotopía H, no está escrito, pero queda implícito que va de X cruce el intervalo unitario hacia el espacio Y, de tal forma que pasa lo siguiente, de tal forma que en el nivel 0 tenemos a la función f, ¿sí? En el nivel 0 de nuestra homotopía. Y en el nivel final vamos a tener a g. Recuérdense, esta parte del dibujo ayuda un poco más. Una homotopía es simple y sencillamente una función de este producto cartesiano, x cruz y, a nuestro espacio Y. ¿Va? Entonces, si lo pensamos como un producto cartesiano, si queremos tener una imagen visual de qué cosa estamos haciendo, pues estamos aquí, en este producto. Entonces, en esta, cuando nos restringimos a esta parte de este cuadrado y nos vamos hacia acá, mediante la función h, mediante nuestra homotopía, pues lo que tenemos es simple y sencillamente la función f. ¿Va? Y si al final, o sea, si cuando nos vemos en este cuadrado nos quedamos en esta parte, si cuando restringimos a la función h obtenemos la función g, entonces en ese caso vamos a decir que estas dos funciones son homotópicamente equivalentes. Bien, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a lo siguiente. Vamos a decir que en este ámbito, que cuando estamos haciendo topología algebraica, estas dos funciones no las vamos a distinguir. Vamos a decir que son exactamente las mismas. Bien. Eso necesita un poco más de cosas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Pero bueno, esto es hacia lo que vamos, ¿no? Vamos a querer decir que en este ámbito estas dos cosas son indistinguibles. ¿Va? Recordemos, por ejemplo, que cuando trabajamos teoría de conjuntos, pues que dos funciones sean exactamente las mismas, que sí que tengan exactamente la misma regla de correspondencia. Y en general trabajamos así casi siempre, ¿no? Cuando trabajamos teoría de grupos, espacios vectoriales, funciones en espacios vectoriales, ¿no? Entonces, generalmente nos quedamos siempre con que las funciones tengan, o dos funciones son iguales, siempre y cuando tengan la misma regla de correspondencia. En este ámbito no vamos a debilitar esa situación, simple y sencillamente vamos a pedir no que sean iguales, nos vamos a conformar con que sean homotópicamente equivalentes. ¿Bien? Vamos a hacer lemas o vamos a tener proposiciones que nos van a garantizar que este lenguaje está bien hecho, ¿no? Es adecuado, está bien formalizado. Vale, esto ya lo habíamos coqueteado en la sesión anterior, pero vamos a formalizar cosas para que todo quede muy bien hecho, ¿va? O lo mejor hecho posible. Algunos ejemplos sencillos. Tomemos dos funciones del círculo unitario en sí mismo, van a ser funciones muy sencillas. La primera va a ser simple y sencillamente la función identidad, es decir, a cada punto no le hacemos nada. Y la otra función va a ser la menos identidad. ¿Qué cosa es esto? Si estamos en el círculo unitario, a cada punto x le asignamos menos x. No es gran cosa, ¿va? Entonces, en este caso, estas dos funciones, o en este ámbito, estas dos funciones van a ser indistinguibles. O lo que es lo mismo, estas dos funciones van a ser homotópicamente equivalentes. ¿Vale? ¿Cómo vamos a construir la homotopía? Se construye de una manera muy sencilla. Esta va a ser la regla de correspondencia, ¿no? A cada punto xt le vamos a asignar x, es decir, en principio no le hacemos nada, y le vamos a multiplicar por e a la pi t, ¿sí?
¿Qué es esto? Recuerden que cuando nosotros trabajamos en números complejos, la multiplicación por un complejo de norma unitaria es simple y sencillamente una rotación. Si no han llevado una variable compleja, esta fórmula la pueden olvidar. Y entonces, para hacer algo más simple, aquí podemos meter el vector y aquí meter una matriz de rotación. ¿Sí? Y el ángulo por la que se va a ir rotando esta matriz de rotación va a ser, o va a corresponder precisamente con este parámetro, que es el tiempo. Entonces, como podemos apreciar, no es difícil ver que cuando estamos en el tiempo 0, esta parte no existe, estamos en la identidad, y cuando estamos en el tiempo 1, esto es simple y sencillamente rotar. ¿Sí? Y rotamos de tal forma que nos da la menos identidad. Entonces, esto es muy sencillo. Entonces, en principio, en este ámbito, estas dos cosas no son indistinguibles, son multiplicables. Muy bien, vamos hacia otro ejemplo. Tomemos nuevamente, ahora de los reales a los reales, ahora tomemos la función identidad y tomemos la función constante 0. Entonces, en este caso, estas dos funciones son homotópicamente equivalentes. Y construir la homotopía es realmente sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo único que tenemos que hacer es que en el tiempo t vamos a multiplicar f por este parámetro. Por el parámetro t. Y ya, pues entonces cuando estamos en el tiempo 0, esto es 0, y cuando estamos en el tiempo 1, esta es la función f. Bueno, aquí es un poco de trampa, ¿no? Aquí le pedimos que en 0 sea f y en el tiempo 1 sea g. Esto se arregla muy sencillo. Aquí podemos poner 1 menos t y queda exactamente igual. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos esta parte, pero bueno, de momento es suficiente. Algunas cosas antes de proseguir. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada, o lo pueden ver en el video anterior, que definíamos el concepto de homotopía relativa? ¿Sí? Entonces, en esa ocasión, lo que solicitábamos es que si teníamos un subconjunto de X, entonces, a través del tiempo, cuando nosotros íbamos deformando una función en otra, pues permaneciera constante, es decir, si aquí teníamos un punto en el conjunto X, cuando le aplicábamos esta deformación en el tiempo, no se movía cuando lo veíamos acá. Y eso le llamamos una homotopía relativa, ¿no? Entonces, si aquí tenemos los espacios topológicos y un subconjunto acá, podemos hablar de manera completamente análoga de cuando dos funciones son homotópicas, pero que además son homotópicas relativas al conjunto K, ¿no? A un subconjunto. Y va a significar lo que es esa parte, ¿no? Que F es homotópica G, pero mediante una homotopía relativa al conjunto, ¿sí? Es decir, nunca o siempre que aquí esta X esté en el conjunto I que estamos dando, esto no se va a mover, ¿sí? Entonces, aquí tendremos que este es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a este, cuando nos restringimos al conjunto respecto al cual es relativa la homotopía. Bueno, entonces esto es completamente análogo, no hay gran cosa que hacer, pero bueno, es necesario hacerlo, ¿vale? ¿Por qué va a ser necesario hacerlo? Porque este concepto más adelante nos va a permitir formalizar lo que hablábamos sobre la filosofía de la geometría algébrica, ¿no? La filosofía en términos de ahora una nueva geometría de goma, pero en donde permitimos colapsos, ¿sí? Entonces, cuando introducimos este lenguaje de homotopía relativa, pues eso nos va a permitir hablar de que si tenemos un conjunto acá, dar condiciones o entender cuándo ese conjunto no aporta información importante aquí. Eso lo vamos a formalizar en la sesión que sigue mediante un lema de colapso, donde este lenguaje se va a ver que ayuda a formalizar las cosas, ¿no? Para no andar moviendo las manos y andar diciendo cosas más. Bueno, entonces, hacia allá vamos. Este lenguaje de funciones homotópicamente relativas nos va a permitir hablar de esta parte de colapsos, de formalizar que el colapso no aporta nada nuevo aquí, bajo ciertas condiciones muy particulares. Bien, bueno, vamos a ver algunas propiedades básicas, completamente elementales, sobre ser homotópicamente equivalentes, ¿vale? Lo que les decía yo, es decir, a lo que quería yo llegar.
esta cosa es una forma de decir que estas dos funciones no son indistinguibles cuando viven acá, ¿sí? O cuando estamos en este contexto. Bien, pues eso se dice de una manera muy apropiada mediante el lenguaje de las relaciones de equivalencia. Es decir, este simbolito o esta relación que estamos introduciendo en esta definición, pues es una relación de equivalencia, ¿no? Rápidamente recordamos que es una relación de equivalencia. Una relación es de equivalencia si se cumplen tres cosas. Cada elemento está relacionado consigo mismo. Si tenemos que un elemento está relacionado con otro, entonces ese otro está relacionado con este elemento. Es decir, tenemos las propiedades de flexibilidad y simetría. Y por último tenemos la llamada transitividad, ¿no? ¿Qué es eso? Que si tenemos un elemento A está relacionado con un B y ese B está relacionado con un C, entonces este A está relacionado con este C. Bien, eso es para recordar rápidamente qué cosa es una relación de equivalencia, ¿no? Es decir, estamos diciendo que algo no va a ser, estamos formalizando a este nivel, que significa que no sea distinguible una cosa de otra, ¿no? Bien, pues entonces esta proposición habla de eso. La relación de ser homotópicamente equivalente es una relación de equivalencia. ¿Va? No es necesario dar una demostración súper formal, voy a dar indicaciones más o menos de por qué esto es cierto, y solo como un agregado que de momento parece superfluo, pero vamos a ver la importancia un poquito más adelante, pues es que no solo es una relación de equivalencia cuando consideramos ser homotópicamente equivalente, sino también va a ser una relación de equivalencia cuando consideremos homotopías relativas. ¿Va? Los detalles, por favor, háganlos ustedes de tarea, y si no, pues van a venir incluidos sus ejercicios, pero es sencillo, ¿va? Entonces vamos a ver, si tenemos que... ¿Por qué cada elemento está relacionado consigo mismo? Bueno, pues entonces eso, para demostrar eso tendríamos que hacer una función que va de este producto cartesiano al espacio Y, pues donde empecemos en F y acabemos en F. Entonces, pues, para hacer eso, será suficiente con olvidar esta coordenada, ¿no? Es decir, pues no hacer nada. Recordemos que una homotopía intuitivamente es deformar con el tiempo. Y si no deformamos nunca, pues, si no hacemos nada, pues nunca nos movimos. Y si nunca nos movimos, pues significa que partimos de F y llegamos a F, ¿no? Entonces, eso es explicado de una mala forma, cómo o por qué una función es homotópicamente consigo misma. Es homotópicamente equivalente consigo misma. ¿Ah? Ahora, ¿por qué si tenemos que una función f es homotópicamente equivalente con una función g? ¿Cómo le hacemos para demostrar que g es homotópicamente equivalente con f? La demostración nuevamente es muy sencilla. Esto les recordará, bueno, la explicación les va a recordar un poco de su curso de geometría analítica, y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Recordamos lo siguiente: si nosotros estamos sobre una recta y vamos del punto A al punto B, y luego queremos irnos del punto B al punto A, pues lo único que hacemos es recorrer la recta en el sentido contrario, ¿sí? O echarse el tiempo hacia atrás, por decirlo de una mala forma. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, si estamos aquí en el tiempo t, o si queremos construir si tenemos una homotopía de f a g, que eso significará que f está relacionado con g, y queremos construir una homotopía que empiece en g y acabe en f, pues vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener que recorrer la homotopía en el sentido contrario. Y es más o menos un poco lo que hacemos aquí, ¿sí? Es decir, recuerden que aquí les decía yo que hay que poner en lugar de t 1 menos t. Entonces, pues aquí hay que hacer algo del estilo, ¿no? Hay que recorrerlo no hacia aquí, sino en el otro sentido, ¿no? Entonces, eso matemáticamente se hace de una forma muy sencilla, no lo voy a hacer acá. Los detalles háganlo, por favor, ustedes. Quizás lo que cuesta un poco más de trabajo es la transitividad, ¿vale? Entonces, pero tampoco no es nada de otro, ¿no? Es un ejercicio sencillo, que solo es cuestión de poner un dibujo que sea el adecuado para entender por qué funciona, ¿no? Entonces, fíjense, si tenemos que f es homotópica con g,
significa que tenemos una función de un cuadradito de este estilo, que va hacia nuestro espacio Y. Y si tenemos que esta G es homotópicamente equivalente con un H, significa que tenemos otra función que va de un cuadradito, de este mismo cuadrado, ahora acá, pero donde en este nivel empezamos con G y en este lado acabamos con H. Pues, ¿cómo le haríamos, no? O sea, queremos ir de aquí a acá. Pues lo más natural, ¿no? Si tenemos un cuadradito que empieza acá y acaba en G, y luego otro cuadradito que empieza acá, acaba en H, pues lo más natural que se nos ocurre es pegarlos, ¿sí? Entonces, si ahora nosotros pegamos estos dos cuadraditos, así por estos extremos, pues entonces lo que observamos es que tendríamos una función de un cuadradito un poco más grande, o sea, sería 2 veces la longitud del intervalo unitario, hacia aquí, ¿sí? ¿Qué propiedad tiene? Bueno, primero, hay que explicar por qué es continua. Pero fíjense, si tenemos una función que es continua acá, que es continua aquí, y que cuando la pegamos en la intersección es un conjunto cerrado, y que precisamente en donde pegamos las funciones coinciden, ¿por qué? Porque aquí es G y aquí es G. Pues lo que sabemos de nuestro curso de topología general es que eso implica que el pegado nos da, o que cuando hacemos este pegado, la respectiva función que se crea va a ser continua. Bien, esto es un ejercicio sencillo de topología, quizá no hay que recurrir tanto, pueden pensarlo como un ejercicio sencillo, ¿vale? Pero es interesante, ¿no? Quizás la otra cosa técnica que hay que trabajar un poco, pero tampoco es gran cosa, es la longitud del intervalo, ¿no? Este nuevo cuadrado en principio tiene, o se puede expresar de la forma, el producto base que es X, cruz y unión Y, es decir, en principio este cuadrado nuevo es tiene 2 veces la longitud del intervalo, ¿no? Entonces, pues le hacemos igual que le hicimos acá, ¿no? O algo análogo a lo que hicimos acá. Entonces queríamos recorrerlo de aquí para acá, lo que nos recorre de acá. Entonces aquí tenemos algo de 2 veces la longitud, pues lo hacemos más pequeñito, con una notación. Entonces, eso les da o lo salva de este requisito que es engorroso de que pedimos que las homotopías vayan del espacio cruce el intervalo unitario. Entonces, no es tan problemático trabajar con esa parte porque son los reales y ahí tenemos afortunadamente una estructura multiplicativa que nos permite hacer cosas, ¿no? Y una aditiva, ¿no? Entonces, ahí podemos jugar mucho con la geometría de las funciones que ya conocemos, ¿no? A este nivel. Claro. Luego tenemos otra proposición. Bueno, esto ya nos dice que estas dos cosas son indistinguibles, ¿no? Pero nosotros queremos componer, ¿sí? O que queremos saber qué pasa cuando tenemos dos funciones y las componemos, ¿no? Queremos ver si esta relación de equivalencia o ser iguales aquí o indistinguibles como objetos aquí, como flechas, funciona bien cuando componemos, ¿no? Acuérdense, nosotros a lo que queremos ir es hacia la formalización de que dos espacios sean ontópicamente equivalentes, ¿no? Entonces, para eso necesitamos la noción de componer, de composición. ¿Cómo funciona, no? Entonces, va del estilo, ¿no? Está mal escrito, aquí hay que poner cosas. Tenemos, como siempre, dos espacios topológicos. Tenemos FG funciones que son continuas, ambas que tienen como espacio de partida el espacio X y como espacio de llegada el espacio Y. Y ahora tenemos una nueva función H, ¿va? Ahora, aquí abuso de la notación, aquí formalmente tendríamos que escribir que la H, aquí y acá, está definida de tal forma que la composición tiene sentido, ¿va? En el dibujo queda un poco más claro, bien, pero de momento vamos a escribirlo así y vamos a explicar qué pasa, ¿no? Entonces, póngase que tenemos dos funciones que son homotópicamente equivalentes, ¿no? Y tenemos una tercera, y que para esta tercera la composición hacia la derecha hace que tenga sentido, ¿no? O sea, esto tiene sentido, ¿no? Pues si estas dos son homotópicamente equivalentes y las componemos, ambas
por esta función, siempre y cuando tenga sentido o esté bien definido, entonces resulta ser que las respectivas composiciones también van a ser homotópicamente equivalentes, lo cual es más o menos natural de esperarse, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a dar una explicación de por qué pasa esto. Y ahora, pues, si lo podemos hacer hacia la derecha, también se vale hacia la izquierda. En principio, no hay nada que nos obstruya, ¿no? Bueno, hay que pedir, siempre hay que ser cuidadosos que estas composiciones tengan sentido, ¿no? Entonces, si tenemos funciones homotópicamente equivalentes y las componemos por un lado o por otro con una misma función, y tiene sentido la composición, entonces los resultados están igual de ser homotópicamente equivalentes, ¿no? Bien, en particular esto, ¿qué nos está diciendo? Dice, pues, imagínate que tú tienes dos funciones que son homotópicamente equivalentes y tenemos otro par de funciones que son homotópicamente equivalentes, ¿no? Entonces, si las composiciones tienen sentido, entonces, si tenemos f homotópicamente equivalente con g y h homotópicamente equivalente con esta función k, y si estas composiciones tienen sentido, si se pueden hacer, entonces las respectivas composiciones también son homotópicamente equivalentes. Esta es una consecuencia inmediata de esta parte, ¿no? No vamos a hacerlo, esto es álgebra a un nivel completamente lamentable. No vale la pena que nos detengamos acá. Lo más interesante es esta parte, ¿no? Este es el requisito que nos lleva hacia acá. Bien, lo cual nos va a ayudar muchísimo para cuando trabajemos acá, ¿no? Bueno, regresando hacia esta cosa, es importante, tenemos dos espacios, queremos decir cuándo no vamos a poder distinguirlos acá, o sea, cuando son lo mismo, ya sabemos qué significa que dos funciones sean distinguibles, que sean las mismas, y ya vamos a saber con este lema que la composición también tiene bastante sentido, ¿no? Vamos a poder ir de un lugar a otro mediante funciones, y siempre y cuando no sean indistinguibles vamos a poder trabajar con ellos, ¿no? Esto es más flexible, en principio les debe o les puede causar desconfort, pero lo que les está diciendo es más o menos lo siguiente, ¿no? Tienes un espacio y tengo una función, ¿no? Quizás esta función es difícil de entender, quizás es difícil de manejar, quizás no es muy natural. Eso puede pasar, ¿no? Vamos a ver ejemplos donde eso pasa. Pero por alguna situación tú sabes, o ustedes logran construir una que sea más sencilla para sus propósitos y que sea homotópicamente equivalente a esta. ¿Qué es lo que hacen? Se olvidan de la mala y se quedan con esta que trabaja mejor. Bien. Vamos a coquetear un poco con estas cosas en ejemplos. Ahorita, por decir algunos, están en la teoría de espacio de Schrödinger. Cualquier cosa que eso signifique en la cuestión de teoría de nudos, que trabaja bastante bien, que nos ayuda a hacer bien las cosas, ¿no? Vamos a verlo con la de Viva Calma en ejemplos en las sesiones próximas, ¿va? Entonces, hacia eso vamos, ¿no? Estamos flexibilizando las cosas para que si alguna función de estas no trabaja bien, nos es difícil trabajar, no tiene las propiedades que deseamos tener, pero nos aseguramos de que tenemos otra que sí hace el trabajo y que es homotópicamente equivalente, abandonamos la otra y nos quedamos con la que nos resulte más adecuada, ¿va? Así hacemos. Igual con los espacios, ¿no? A veces es más fácil trabajar en un lado que en otro, entonces nos vamos con el que sea más adecuado para nuestros propósitos. Esto es parte de la flexibilización que nos da trabajar con topologías de Euler, ¿no? Es decir, tomamos la topología, permitimos esta geometría de goma, entre comillas, y la flexibilizamos más, no permitimos colapsos. Entonces, eso nos permite o no nos da mucho de ganancia, ¿no? Vamos a ver mediante ejemplos más adelante. Bueno, regresamos a esta parte. Entonces, ahora, ¿cómo demostramos, no? Entonces, fíjense, supongamos que f es homotópicamente equivalente a g, ¿sí? Y que tenemos por acá una función h para que podamos hacer esta composición, ¿no? De h seguido de f. Es decir, vamos a hacer esta parte, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos algo que va de este cuadrado aquí, y luego tenemos una función que va de este y a otro espacio z, ¿sí? ¿Cómo creamos una homotopía de tal forma que garanticemos esta composición? Pues no hacemos nada, es decir, nomás vemos el dibujo, tenemos esta función que va de este cuadrado acá, y luego esta que va hacia acá. Entonces, si queremos una homotopía que vaya de aquí a acá, pues simple y sencillamente tomamos la composición.
¿Qué es lo que pasa? Fíjense, en el primer nivel, o cuando nos restringimos esta parte, y vamos hacia aquí, mediante h tenemos f, y cuando vamos aquí, tenemos h seguido de f, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando estamos acá? Lo que pasa es que cuando nos restringimos a este espacio, a este subespacio, mediante la homotopía, obtenemos g, y cuando vamos aquí tenemos g seguido de h, ¿va? Y lo que nos está diciendo entonces es que esta composición nos da una homotopía que va de h seguido de f a h seguido de g. Y entonces ya demostramos esta parte, obtenemos esta parte, ¿no? Entonces, como siempre, aquí un dibujo ayuda más que estarse quebrando la cabeza sobre cómo va a ser la fórmula que necesitamos, ¿no? Siempre tener una idea gráfica o visual de qué queremos hacer es un gran paso hacia una demostración, hacia entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Más que aquí demostrar toda esta parte con fórmulas complicadas, hay que tener una idea clara y después hay que sentarse a hacer las cuentas. Es muy importante formalizar, pero también lo es en gran medida entender qué pasa, cómo funcionan las cosas, ¿no? Vamos a ver la otra parte, es decir, vamos a ver esta parte, ¿no? Ahora, pues tenemos ahora que nosotros queremos esta composición, ¿no? Entonces eso significa que nosotros tenemos una homotopía que va de x cruz y a y, pero nosotros queremos una que vaya de, vamos a ponerle que va esta de z cruz y hasta y, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues antes componemos por acá, ahora lo que tenemos que hacer es componer de este lado, y solo hay que hacerlo de manera inteligente, ¿no? Bien, entonces tenemos una función, queremos una función que vaya de z cruz y a x cruz y. Y no tenemos mucha información, solamente la única información que tenemos disponible es que tenemos una función h que va de z hasta x, ¿no? Recuerden, estamos tomando las cosas de tal forma que las composiciones tengan sentido. Entonces queremos una que vaya de z cruz y a x cruz y solamente tenemos un h que va de z cruz y. Pues ya tenemos todo, no necesitamos más. ¿Por qué? Porque podemos tomar la función producto. ¿Cuál es la función producto? La función producto es o cómo se construye la función producto. Entonces, si tenemos el par z, t, pues no nos vamos a complicar la vida. Vamos a definirla como h de z, t. Es decir, a la coordenada o al parámetro t no le hacemos nada, y lo único que modificamos es que le hacemos a la parte z, ¿no? Y entonces eso nos da de manera natural una función que va de aquí a acá. Que es más o menos lo que andamos persiguiendo. Bien, vamos a ver si esta funciona. Entonces, cuando estamos aquí y llegamos hasta acá, en este subespacio, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos h. ¿Va? Cuando ya llegamos aquí con h. Cuando aplicamos la homotopía, tenemos, de aquí para acá tenemos f. Entonces, si vamos de aquí a acá tenemos h, y luego de aquí a aquí tenemos f. Cuando hacemos todo todo este proceso completo, lo que obtenemos es f seguido de h. ¿Va? Entonces, si nos vamos para acá, vamos a obtener la otra parte, vamos a obtener g seguido de h. Y bueno, entonces esta función es súper continua, entonces esto nos proporciona la homotopía que estamos buscando. ¿Va? Entonces, como se pueden dar cuenta, estas demostraciones son completamente triviales, son la formalización de estas cosas, o vamos hacia la formalización de estas cosas, y son completamente sencillas, no requieren de momento nada. Entonces, los detalles hay que hacerlos, pero bueno, las ideas son completamente sencillas, ¿va? Entonces, ya con esto ya tenemos el bagaje adecuado para poder dar una definición completa, formal, de qué significa que en esta categoría, es una palabra que quizás no es bueno utilizar, pero es la más separada, o que en este contexto estos dos espacios sean indistinguibles. Bien, ¿qué va a significar que este sea homotópicamente equivalente a este espacio, ¿no? Todos los espacios topológicos, ¿qué significa que sean homotópicamente equivalentes? ¿Qué significa que en este ámbito sean indistinguibles o que sean exactamente lo mismo? Bien, pues va a significar que va a existir una función continua de x a y, y otra función de y a x, ¿sí? Tenemos una por aquí, y otra hacia acá. De tal forma que, ¿qué? De tal forma que si nos vamos con f hacia y, y luego nos regresamos con f a x, ¿sí? Esa composición
va a ser la identidad. Para aguas. No es igual a la identidad como función, pensada como función. Es homotópicamente equivalente a la identidad, ¿no? Entonces, si esto pasa, bueno, y además también pasa que cuando consideramos la otra composición, también tenemos la identidad. Es decir, en un lenguaje más algebraico, esta f es el inverso de esta g es el inverso de esta f, su inverso a la derecha. Pero también en su inverso a la izquierda, ¿no? Donde ya vimos que la composición ya está bien definida, esta proposición nos lo garantiza que podemos hablar de composiciones que todo permanece bien, y entonces ya podemos hablar de inversos, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que la G es un inverso de la F, ¿sí? Nuevamente, es un inverso más débil. Vamos a tener ejemplos, ahorita vamos a ver ejemplos, de cuando dos espacios son homotópicamente equivalentes, es decir, son los mismos en este ámbito, en esta categoría, pero topológicamente no. ¿Va? O dicho de otra forma, lo que queríamos, ¿no? Ser topológicamente homomorfos va a significar o va a implicar topológicamente homotópicamente equivalentes. Aquí es trivial, ¿sí? Aquí las funciones que sirven son ella y su inversa, que nos dan no solo estas equivalencias homotópicas, sino las igualdades, ¿va? Pero, entonces, lo que vamos a ver en el ejemplo que sigue es que, es lo que les decía yo, ser homotópicamente equivalentes no implica para nada que sean homomorfos, ¿va? Entonces, homomorfo implica homotópicamente equivalente, pero al revés no va a pasar. Vale. Bien, el ejemplo es muy sencillo. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a tomar, tómense una dona, tómense un torito, lléguenle un ojero. Ese es nuestro espacio, un toro con un hoyo, un toro gerado. Bien, pues ya que le hicimos el hoyo, pues como estamos en esta topología de goma donde se nos permite deformar, ¿sí? Pues ese hoyito pues lo vamos a hacer grande, vamos a meterle las manos por si lo malo y lo vamos a extender, ¿sí? Lo vamos a deformar hasta que este hoyito, que vamos a hacer un pinchecito, se vuelva en un agujero completo, ¿va? Bien, si lo ven así de aquí a acá, puedes decir, quién sabe, ¿no? Pero si tenemos un hoyo así, necesito un corte así de un circulito, pues lo vamos deformando mediante una homotopía y lo vamos encogiendo hasta que esto se vuelva un punto, ¿no? Aplicamos todo este formalismo y decimos, así es lo mismo, ¿va? Vale, pues seguimos con estas ideas, ¿no? Ya que tenemos este hoyito, pues vamos a deformarlo más. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues este hoyito lo podemos forzar a que quitemos, o que, no, quitar no es una palabra adecuada, lo podemos mover o lo podemos ir deformando hasta que este hoyito se convierta en este dibujo, ¿no? ¿Qué es este dibujo? Este dibujo lo que representa es que al toro le hemos cortado un pedazo de toro, y hemos dejado un extremo o un segmento que une este extremo con otro, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que nuestro hoyo lo estamos haciendo así, ¿no? Y bueno, nuevamente, imagínense que no le quitamos todo. Si nos avanzamos hacia el tiempo, recuperamos un hoyo, y si nos vamos completamente hacia atrás, llegamos hacia acá, ¿no? Entonces, nuevamente, por todo este formalismo, estas tres cosas son las mismas, ¿no? Ahora, pero si ya tenemos este torito al que le cortamos un segmento y no nos dejamos una cuerda uniendo los extremos, pues lo que podemos hacer es hacer lo mismo, ¿no? Sobre esta cosa, sobre esta recta, este meridiano que va por acá, podemos ir corriendo o recorriendo los extremos de mi turita, ¿no? De mi torito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que básicamente vamos borrando todo esto, y este extremo, o esta cuerda, va creciendo, ¿no?
va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llegamos a un punto de colapso. Bien, y en el punto de colapso ya borramos todo el toro, pero dejamos algo, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos? Pues dejamos precisamente estos circulitos, ¿sí? Que en el límite, pues van a colapsar a otros círculos. Bien, entonces lo que queda ahí, cuando hacemos todas estas deformaciones, es este espacio. ¿No? Entonces, esto tienen que pensarlo con calma. Es sencillo de explicar con las manos, pero pensarlo y formalizarlo puede llevar un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que el toro con un hoyo, aquí, en este ambiente, en esta categoría, es exactamente lo mismo que tomar dos círculos y pegarlos, identificarlos en un solo puntito, ¿no? Con un 8, que lo hemos estado copiando, ¿no? Bien. Entonces estos dos espacios son tópicamente equivalentes. Aquí para nuestros fines prácticos es exactamente lo mismo, ¿no? Para nuestros fines aquí. Pero son espacios homotópicamente equivalentes y sin embargo no son espacios homomorfos. Bien, ¿cómo lo hacemos para ver que no son homomorfos? Igual que con el conito, ¿no? Que veíamos en la sesión pasada. Tomamos este espacio, a este espacio le quitamos el punto por donde están unidos. Y eso tiene dos componentes conexos. Si este fuera homeomorfo a este, pues entonces significa que al torito le estoy quitando, aparte del punto que ya tenía, otro. Pero si al toro le quito dos puntos, esa cosa no es para nada desconexo, ¿no? Sigue siendo súper conexo. Bien, hay más argumentos por los que podemos hacer esto, pero digamos que este es el trivial. Entonces, bien, entonces ya lo que tenemos es que hemos dado un ejemplo de dos espacios que son homotópicamente equivalentes, pero que no son homeomorfos, ¿sí? Entonces ya con esto vemos que en realidad sí estamos debilitando la noción de ser homeomorfo, ¿no? Esta nueva geometría es más débil que esta nueva geometría de goma, es más débil que la geometría de goma que aprendimos cuando estábamos estudiando topología de conjuntos, ¿va? Entonces hasta aquí solamente hemos hecho muy poco. Llegamos a lo que significa que dos espacios sean homotópicamente equivalentes. En las sesiones que siguen vamos a estudiar algo completamente sencillo, que es el primer espacio más simple, ¿no? Que podemos describir, ¿no? Recuerden, en los espacios topológicos el más simple que podemos conocer es el espacio que tiene exactamente un punto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué significa ser homotópicamente equivalente a un punto, más sobre algunas de sus propiedades, y vamos a ver más o menos por qué son interesantes y como qué implicaciones pueden tener, ¿no? Bien, entonces esto es lo que hemos visto, son las propiedades completamente elementales de ser homotópicamente equivalentes, bueno, de ser funciones homotópicamente equivalentes, que son estas, son completamente triviales. Vimos la formalización de qué significa que los espacios son homotópicamente equivalentes, y en las clases que siguen vamos a ver qué significa o qué implicaciones tiene el ser homotópicamente equivalente a un punto. Tiene implicaciones interesantes, y vamos a empezar a ver propiedades ya más interesantes de qué significa que dos funciones sean homotópicamente equivalentes, ¿no? Parte de las que vamos a ver es esta de qué pasa o cuándo podemos colapsar, ¿no? Si tenemos un espacio topológico y un espacio más pequeño adentro, ¿cuándo lo podemos colapsar, ¿no? Es decir, cuando ese espacio, mediante un colapso, es decir, una identificación, lo podemos borrar y no nos quite información, lo cual es muy importante, porque entre otras cosas nos va a permitir hacer cálculos de los invariantes que vamos a introducir, que son el grupo de homotopía y los grupos de homología simplicial. Entonces, hacia allá vamos viendo, son lo que siguen, bueno, las sesiones que siguen, vamos a ver estas dos partes, y esta es la formalización de los conceptos.